Continuamos con el módulo 2, estructuras de conjuntos, módulo que forma parte del curso Matemática Discreta para Programación. Otro factor importante en el análisis de conjuntos es lo que se conoce como las identidades entre conjuntos. En este caso se refiere a equivalencias que existen en distintas operaciones de conjuntos. Hay tablas que resumen estas identidades y para poder aplicarlas, pues vamos a resumir acá algunas de esas identidades. Por ejemplo, tenemos las leyes de identidad en las que si yo tengo un conjunto cualquiera y a ese conjunto lo uno con el vacío, no se altera nada en el conjunto original. Por lo tanto, el resultado va a ser el propio conjunto A. Pero si yo, por ejemplo, el conjunto A lo intersecto con el conjunto universo, lo único que hay común son los propios elementos de A. Por lo tanto, el resultado va a ser A. Quiere decir que al operar en forma de unión el conjunto A con el vacío o en forma de intersección el conjunto A con el conjunto universo, llegamos al mismo conjunto original. Esa ley se llama la ley de identidad. También está la ley de dominación, en la que el conjunto A, si lo unimos con el universo, lo que va a predominar es el conjunto universo. Por lo tanto, el resultado va a ser U. Mientras que al conjunto A, si lo intersecto con el vacío, lo que va a predominar es el vacío. De esa manera, entonces, tenemos la ley de dominación en la que predomina el conjunto universo o el conjunto vacío según el tipo de operación al que yo someta a el conjunto original. Bien sea si lo uno con un conjunto universo o si lo intersecto con el vacío. Por otro lado están las leyes idempotentes en las que el resultado, tanto en la unión como en la intersección, es el mismo conjunto A. A unido con A, es decir, si yo uno un conjunto consigo mismo, el resultado va a ser A, y si lo intersecto consigo mismo, también el resultado va a ser A. Entonces acá son tres propiedades que relacionan a un conjunto con el vacío, con el universo, conjunto universal, y con el propio conjunto. También hay otras propiedades donde, por ejemplo, la ley de complementación dice que tenemos el conjunto A y su complemento, el conjunto o el complemento del conjunto A lo representamos de esta manera: A con la barra superior. La ley conmutativa hace referencia a aquellas operaciones que pueden ser realizadas en ambas direcciones sin que se altere el resultado. Por ejemplo, A unido con B es lo mismo que decir B unión A. O A intersectado con B es lo mismo que decir B intersectado con A. Se llaman leyes conmutativas. Las leyes asociativas son las que permiten realizar operaciones de dos o más conjuntos sin importar el orden en el que vaya a realizar las operaciones. Por ejemplo, acá decimos que la unión, en este caso A, lo podemos unir con la unión de B y C. O también podemos unir primero a A con B y luego a C. Estas dos operaciones nos permitirían llegar al mismo resultado. Lo mismo sucede con la intersección, también cumple la ley asociativa. Si yo intercepto primero a B con C y luego lo intersecto con A, es lo mismo a que yo intersecte primero A con B y ese resultado parcial lo intersecte con C. Luego están las leyes distributivas, donde yo puedo entonces A intersectado con la unión de B y C, distribuirlo de manera que intersecte a A con B, luego lo una con la intersección de A con C. Acá también tenemos la ley distributiva aplicada a la unión y ahora la intersección está dentro de los paréntesis. Entonces acá tenemos lo que se conoce como la ley distributiva. Hay otros teoremas un poco más sofisticados que tienen que ver con lo que se conoce como los teoremas de Morgan, que los estaremos analizando más adelante cuando estemos ya viendo las aplicaciones de algunas de estas estrategias de lógicas y operaciones de conjuntos. Y la ley de absorción. En el caso de las leyes de Morgan, fíjense que cuando yo tengo una unión y el resultado de esa unión está complementado, eso es lo mismo que tener la intersección de los complementos. O si yo tengo la intersección resultante y la complemento, es lo mismo que haber hecho la unión de los complementos. Y acá tenemos la ley de absorción, en donde si yo uno A con la intersección de otro conjunto en el cual está el mismo A intersectado, pues voy a llegar al resultado del conjunto original, en este caso el conjunto A. Lo mismo pasa con la intersección. Si yo intersecto a A con ese mismo conjunto unido con otro conjunto, el resultado va a ser A. Acá entonces vemos las diferentes propiedades: ley de identidad, ley de dominación, idempotente, la de complementación,
leyes conmutativas, asociativas, distributivas, el teorema o las leyes de Morgan y las leyes de absorción, que son algunas de las propiedades que se utilizan para el análisis de conjuntos. Bien, ahora para aplicar las identidades entre conjuntos, veamos este ejemplo en el cual se pide demostrar que A unido con la unión de B y C, todo complementado, es igual o equivalente a la intersección de los complementos de C y B, complementado con A y hecha la respectiva intersección. Para ello, entonces, tomamos la parte izquierda y aplicamos el teorema de Morgan. Si acá tomamos el teorema de Morgan, decimos que la unión complementada es igual a la intersección de los complementos. Entonces tomamos la parte izquierda, la complementamos, tomamos la parte derecha, la complementamos y ahora cambiamos la unión por intersección. Quiere decir que ahora este término se transforma en este de la derecha. Y ahora, para poder acercarnos al valor de la expresión que se pide demostrar, volvemos a aplicar el teorema de Morgan, pero en este término que tenemos acá en la derecha. Al aplicar el teorema de Morgan acá, volvemos a decir que la unión es igual a o equivalente a la intersección de los complementos. Entonces complementamos nuevamente a B, a C, cambiamos la unión por intersección y nos queda esta expresión. Luego entonces hacemos una conmutación y en este caso conmutamos todo el elemento de la derecha hacia la izquierda y el A complementado hacia la derecha. Y finalmente, para igualar los términos que nos piden demostrar, volvemos a hacer una conmutación, pero ahora dentro del paréntesis, de tal forma que C intersectado con el complemento de B, o mejor dicho, el complemento de C intersectado con el complemento de B, y a su vez todo esto intersectado con el complemento de A, corresponden a este mismo término inicial en el cual fuimos transformándolo a través de identidades de conjuntos para llegar a la expresión que se pedía demostrar. Bien, ahora para finalizar esta parte del módulo hablaremos sobre la representación de los conjuntos en un computador. Si tenemos un conjunto universo en donde A, un conjunto A, va a ser subconjunto de ese universo, entonces esto quiere decir que A va a estar conformado por una cantidad de elementos finitos, desde A1 hasta A sub n, es decir, un conjunto finito. Y en este caso entonces decimos que el conjunto A se representa a través de lo que se va a denominar una cadena de bits. Cuando hablamos de bits nos estamos refiriendo a la unidad mínima para la representación de la información en un sistema informático utilizando el código binario. Por supuesto que estos conceptos los iremos profundizando a medida que vayamos avanzando en el curso. Por ahora, el bit nos representa simplemente o un 1 o un 0 de una cantidad lógica. En este caso, cuando hablamos de un conjunto, estamos hablando de una cadena de bits que tiene una determinada longitud, por ejemplo, una longitud n, donde el bit iésimo, el último bit o el bit mayor va a ser, o el bit genérico, mejor dicho, va a ser igual a 1 si ese elemento pertenece al conjunto que yo quiero representar. Pero si ese bit, o mejor dicho, ese elemento que yo quiero representar a través de un bit no pertenece, entonces se dice que en ese caso el bit va a ser igual a 0. Quiere decir entonces que los bits valdrán 1 cuando los elementos que quiero representar pertenezcan al conjunto A, y los bits valdrán 0 cuando los elementos que yo quiero representar no pertenezcan al conjunto que estoy representando en forma binaria. Acá entonces podemos decir que los bits, que son básicamente, como dijimos anteriormente, los elementos formados a partir del sistema binario, tienen solo dos posibles valores, 0 y 1. Otra característica a tener en cuenta es que las cadenas de bits se van a agrupar en grupos, por ejemplo, de 4 bits, para tener mayor flexibilidad en la forma de manejar la información. Estas representaciones en cadenas de bits las profundizaremos cuando estemos viendo la parte de sistemas de numeración. A través de un ejemplo, entonces, veamos esta representación de conjuntos. Supongamos que el conjunto universo son los números del 1 al 10, los números naturales o los números enteros del 1 al 10. Entonces nos piden que representemos en una cadena de bits los siguientes subconjuntos. Tenemos a un primer conjunto identificado como A,
que básicamente hace referencia a los impares. Entonces, si observamos acá los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9, para poderlos representar en bits, pues colocaríamos la cadena de 10 bits, porque tenemos 10 elementos en el conjunto universo. Y luego los bits de elementos que estén presentes en el conjunto que quiero representar, los coloco en 1. Y los que no estén, los coloco en 0. Por ejemplo, el primer bit está en 1, ya que el número 1 es impar. Pero el segundo bit está en 0, porque hace referencia a un número par. Luego un impar sería 1, un par, impar, par, y así sucesivamente. Voy a ir viendo cómo se representan, cómo se construye una cadena de bits a partir de un conjunto dado en forma de extensión. Acá tenemos el conjunto B con un subconjunto de pares. En este caso, ahora los bits complementados serían 0, 1, 0, 1, 0, 1. Estaríamos hablando de los números representados con los números pares. Luego entonces el conjunto C, subconjunto de los enteros menores a 5, pues estaríamos hablando de todos estos elementos. Estaríamos hablando de los 5 primeros elementos que estarían en 1 y los 5 restantes que estarían en 0. Luego el complemento del conjunto A, si lo quisiéramos representar, simplemente sería aquellos elementos que no pertenezcan al conjunto A y estén en el conjunto universo. Fíjense que como A está conformado por los impares, pues entonces el complemento de A sería colocar en 1 todos aquellos elementos que no pertenezcan a A, pero que sí forman parte de ese conjunto universo. En conclusión, podemos decir entonces que las operaciones unión e intersección se hacen a través de operaciones tipo bit, es decir, cadenas en donde se opera bit a bit para obtener los resultados de la unión o la intersección de conjuntos. Esto da origen entonces a las primeras operaciones que se realizan en forma binaria cuando se trabaja con sistemas computacionales. Acá vemos entonces la operación unión, donde si yo tengo 2 bits en 0 y los quiero unir, el resultado es 0. Si uno un bit 0 con un bit 1, el resultado es 1. Y si realizo la unión de dos números 1, el resultado va a ser 1. Esta sería una similitud con la operación lógica de disyunción, ya que basta que cualquiera de los elementos valga 1 para que el resultado sea 1. Y ahora en la operación intersección veremos que si tenemos 2 bits en 0 y realizamos la operación intersección, el resultado va a ser 0, similar a lo que ocurre en la operación lógica de conjunción. Si ahora tenemos un bit en 0 y otro en 1, el resultado va a ser 0. Y para que el resultado sea 1 es necesario entonces que los dos bits tengan un valor igual a 1. Y de esta forma llegamos al final del módulo 2. En nuestra próxima entrega iniciaremos con el módulo 3, en el cual hablaremos sobre los sistemas de numeración en computación.